Hay personas que dicen, no, pues ponte de acuerdo, ¿qué somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque por otro lado también nos dicen que tenemos herejías. Y la respuesta es bien sencilla. Son las dos cosas. Eres cristiano en virtud de tu bautismo, pero si estás abrazando un error, también el deber de la iglesia es señalar ese error. No todo. Cubre la cara. Dice Timoteo de Éfeso. Me gusta tu nombre, Timoteo de Éfeso. Dice, pregunta, ¿qué dice la tradición oral y quién la guarda? Bueno, la tradición oral básicamente te dice el cómo hacer las cosas. La Biblia te dice qué debes creer. La tradición oral te dice el cómo poner en práctica todo lo que la Biblia te dice. Ahora, yo sé que estoy dando una definición un tanto simplista, si se me permite la expresión, pero sí que ayuda mucho a entender, porque yo mismo cuando era protestante, yo tenía mucha dificultad porque yo me imaginaba que la tradición sagrada, la tradición de los apóstoles, era como una especie de otro libro, por así decirlo, ¿no? Otro libro que estaba así como, no sé, en los archivos secretos del Vaticano, o que ah, se trataba así como de una especie de un cofre donde había muchas doctrinas que la iglesia las iba sacando y que no se sabía nada en la Biblia. No es así. La tradición y la escritura están íntimamente y estrechamente relacionadas. Y una forma de explicar cómo funciona la Biblia con la tradición de los apóstoles es de la manera que lo he dicho. Aunque puede ser un tanto reduccionista, puede ser un tanto simple, pero no es tan simple, porque sí nos explica. Lo voy a repetir. La Biblia, la Biblia, aquí tengo varias Biblias enfrente de mí. La Biblia, en este caso, ¿cuál tengo acá? Tengo la Biblia americana de San Jerónimo. Déjenla enseño. Ahí está, ¿no? La Biblia americana de San Jerónimo. Ok. A ver, ¿ya enfocó? Ya. Ok. Muy bien. La Biblia te da toda la información de cuáles son las doctrinas, pero la Biblia no te da todos los pormenores y todos los contextos y todos los cómo. La Biblia te da los qué debo creer, cuáles son esas doctrinas. La tradición de los apóstoles te ofrece cuál es la aplicación, cuál es la interpretación, cuáles son las excepciones. Te ofrece, digamos, el resto de cosas que por obvias razones no están especificadas y detalladas en las páginas del Nuevo Testamento o en las páginas de la Biblia por extensión. Por ejemplo, te habla del bautismo y esa es la razón por la cual todos los cristianos creen en el bautismo. Sin embargo, si te pasas al mundo protestante, te vas a dar cuenta que no todos tienen la misma interpretación o la misma aplicación del bautismo. Te vas a dar cuenta que tienen sus variaciones. Tú preguntarás, ¿y a qué se debe esto? Uno pudiera contestar, no, pues es que a quienes les falla la interpretación. No necesariamente que les falle la interpretación, sino que más bien les falta la tradición. Entonces, esa es una prueba clásica. En el mundo protestante todos creen en el bautismo, pero no todos se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar el bautismo, sobre cómo entender el bautismo, sobre quién es el candidato para recibir el bautismo, sobre qué es lo que sucede con el bautismo. ¿Se debe rebautizar? ¿No se debe rebautizar? Todo este tipo de detalles, la Biblia no te ofrece todos los pormenores, pero allí es donde entra el papel de la tradición. Entonces, yo creo que esta explicación puede ayudar. La Biblia te dice el qué creer y la tradición te dice el cómo entenderlo, el cómo aplicarlo, el cómo interpretarlo. Hay excepciones, no hay excepciones. Para eso se necesita la tradición. Repito, esta explicación no es exhaustiva. Hay otras cosas que son parte de la tradición de los apóstoles que sí que han sido plasmadas con papel y tinta y las puedes ver reflejadas en los documentos de los concilios, que se les conoce como los decretos de los concilios o las actas de los concilios. Cada concilio emite documentos, produce documentos, decretos, actas, algunas veces hay ah,
hay condenaciones de errores. Todo eso va formando parte, o mejor dicho, todo eso es un reflejo de lo que es la tradición. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que la tradición oral, pero mejor dicho, la tradición apostólica, la tradición sagrada, sí está plasmada con papel y tinta y se ve reflejada en los documentos magisteriales de la Iglesia Católica. Tú dirás, ¿y dónde están? Bueno, hay un compendio, un libro a manera de compendio que se le llama el Dessinger. Y en ese libro puedes encontrar una compilación de todos estos documentos magisteriales, que en su mayoría son decretos, son actas de concilios y no solamente los decretos y las actas, pero algunos otros documentos magisteriales de peso que vienen a reflejar la tradición apostólica, la tradición sagrada. Bueno, me extendí un poco, pero espero que esto pueda ayudar. Ese es mi deseo, que lo que yo pueda decir aquí pueda representar una ayuda en alguna medida, ¿no? Les pido que me ayuden, apoyen nuestro apostolado, hermanos, denle like, suscríbanse, compartan en Facebook, WhatsApp, Telegram y sus plataformas. Se los voy a agradecer bastante. Excellence dice, tengo entendido que las sectas son denominaciones porque se autollaman cristianos, pero no la Iglesia Católica. De hecho, Excellence, la Iglesia Católica siempre ha llamado a sus fieles cristianos. Ahora, que en el último siglo, los grupos que nacen después de la Reforma Protestante comenzaron a apropiarse del nombre cristiano, eso ya es otra cosa. Pero si tú revisas, si tú pones una línea del tiempo delante de ti, del año 33 al año 2023, y tú sacas un porcentaje a través de estos casi 2000 años, ¿quiénes son aquellos que se han llamado a sí mismos y que otros los han identificado como cristianos? Te vas a dar cuenta que son los católicos. Es que esa es una realidad. Ahora, si alguien me pregunta, pero ¿por qué en los últimos 100 años parece como que las cosas han ido cambiando? Bueno, esa es otra cosa. Ya la pregunta cambia. La iglesia, precisamente cuando nacieron todos estos grupos, la iglesia ha puesto un énfasis en la catolicidad, porque cuando hablamos de catolicidad estamos hablando de un cristianismo puro, un cristianismo de doctrina sana, un cristianismo que tiene la doctrina católica. Esto en contraste con otras formas, por así decirlo, otras formas de cristianismo que tienen errores o que tienen la doctrina incompleta o enseñan cosas que la iglesia nunca ha enseñado. Entonces, cuando se habla de doctrina católica o de iglesia católica, típicamente es en el contexto de hacer una separación entre el error y la verdad, entre la ortodoxia, que es la doctrina sana, y la heterodoxia, que es la doctrina que contiene errores. Esa es la explicación hacia muy grandes rasgos, pero los católicos son cristianos, siempre nos hemos visto a nosotros mismos como cristianos, más allá de que el nacimiento de estos grupos evangélicos procedentes de los Estados Unidos de América se han ido apropiando del nombre, ¿no? Pero los católicos, si tú vas al mundo musulmán, si tú vas al mundo budista y tú preguntas por los cristianos, ellos en su mente, en su consciente colectivo, rápido lo que tienen en mente son los católicos. Tienen en mente el crucifijo, tienen en mente las catedrales, tienen en mente los iconos, tienen en mente los sacramentos, tienen en mente los sacerdotes con sus vestimentas. En la mente de un budista, en la mente de un musulmán, esos son los cristianos. Entonces, bueno, espero que esto ayude un poco. Los otros grupos son cristianos, la iglesia les reconoce, y aquí me refiero a los grupos que tienen un bautismo válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, la iglesia les reconoce esto. En ese sentido, es que la iglesia eh, muchas veces se refiere a ellos como cristianos, sin negar, repito, sin llegar a negar que estos grupos también tengan en sus creencias errores que se han infiltrado por medio
de la llamada reforma protestante, ¿no? Entonces ah, hay personas que dicen, no, pues ponte de acuerdo, ¿qué somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque por otro lado también nos dicen que tenemos herejías. Y la respuesta es bien sencilla. Son las dos cosas. Eres cristiano en virtud de tu bautismo, pero si estás abrazando un error, también el deber de la iglesia es señalar ese error. No todo error teológico constituye una herejía, pero no dejan de ser errores teológicos. Bueno, espero esto ayude un poco, ¿no? Muy bien.